En la obra escolar de mi hija, mi hermana empezó a grabar y burlarse de su actuación, hasta que yo me levanté y le arrebaté el teléfono frente a todos. No podía creer la traición que estaba presenciando. Mi propia hermana, Laura, riéndose cruelmente mientras mi pequeña Anna, de 7 años, actuaba como mariposa en su primer papel importante. La vi susurrando comentarios burlones a su esposo mientras sostenía el teléfono en alto, grabando para compartirlo después con sus amigos sofisticados. Cuando le arrebaté el dispositivo, el silencio cayó sobre nuestro rincón del auditorio. Sus ojos se abrieron con sorpresa e indignación, como si yo fuera la que estaba cometiendo una terrible falta. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Siseé, con mi mano temblando de rabia mientras sostenía su teléfono. Laura intentó recuperarlo, pero lo mantuve fuera de su alcance. ¿Te parece divertido burlarte de una niña? ¿De tu propia sobrina? Mi cuñado Eduardo parecía querer desaparecer en su asiento, mientras los padres cercanos nos miraban con incomodidad. Laura, sin embargo, mantuvo su sonrisa despectiva. Por Dios, Isabel, no seas tan dramática. Solo estábamos comentando lo adorablemente torpe que es. Es divertido, nada más. Fue entonces cuando sentí algo romperse dentro de mí. Una verdad que había estado ignorando durante años se hizo imposible de negar. Mi hermana nunca había cambiado, siempre había sido así. Desde que éramos niñas, Laura fue la hija perfecta, mientras yo era la sombra que la seguía. Ahora, a mis 35 años, con una familia propia y una carrera como profesora de literatura en la universidad local, seguía soportando sus pequeñas crueldades. Pero esta vez era diferente. Esta vez no se trataba de mí, sino de mi hija. Y aunque Laura no lo sabía aún, esta sería la última vez que le permitiría lastimar a mi familia. Lo que tampoco sabía era que yo había descubierto algo sobre ella, algo que cambiaría por completo el equilibrio de poder entre nosotras. Durante años había soportado la dinámica familiar, donde Laura era la estrella y yo la eterna segundona. Mis padres siempre la favorecieron, justificando su comportamiento con frases como «así es ella» o «solo está bromeando». Mi hermana se había convertido en una exitosa publicista, casada con Eduardo, un médico respetado, viviendo en una casa lujosa y presumiendo vacaciones extravagantes en sus redes sociales. Yo, en cambio, había elegido una vida más modesta con mi esposo Daniel, profesor de historia, y nuestra hija Ana. Lo que más me dolía era ver cómo ese mismo patrón de favoritismo se extendía ahora a la siguiente generación. Mi sobrina Camila, la hija de Laura, recibía elogios constantes de mis padres, mientras que los logros de Ana apenas eran reconocidos. La obra escolar de hoy era importante para mi hija, quien había practicado durante semanas su papel de mariposa principal. Que Laura eligiera este momento para burlarse fue la gota que colmó el vaso. «Dame mi teléfono, Isabel», exigió Laura, elevando su voz lo suficiente para atraer más miradas. «Estás haciendo el ridículo». Respiré profundamente, consciente de que no era el momento ni el lugar para la confrontación que se avecinaba. Le devolví el teléfono, pero no sin antes borrar el video mientras ella observaba con indignación. «Esto no ha terminado», le advertí en voz baja. «Hablaremos después». El resto de la obra transcurrió en un silencio tenso. Ana brilló en su papel, y mi corazón se hinchó de orgullo al verla superar su timidez natural para recitar sus líneas con claridad. Daniel, sentado a mi lado, apretó mi mano en señal de apoyo, consciente de lo que acababa de ocurrir. Mis padres, sentados junto a Laura, me lanzaban miradas de desaprobación, como si yo hubiera sido quien cometió la transgresión. Después de la obra, mientras las familias se reunían con sus pequeños actores, mis padres se acercaron, claramente molestos. «Isabel, ¿cómo pudiste comportarte así?», comenzó mi madre. «Laura solo estaba grabando un recuerdo familiar». «¿Un recuerdo familiar?», repetí, incrédula. Estaba burlándose de Ana y grabándolo para mostrárselo a sus amigos. ¿Eso te parece un recuerdo familiar? Siempre has sido demasiado sensible», intervino mi padre, su tono condescendiente tan familiar que apenas me afectó. «Laura tiene sentido del humor, algo que claramente te falta». Miré a mi alrededor, buscando a Ana entre la multitud. La vi charlando animadamente con sus compañeros de clase, ajena a la tensión familiar que se desarrollaba. Gracias a Dios, no había presenciado el incidente ni la conversación actual. «Esta vez no se trata de mí», respondí, manteniendo mi voz baja pero firme. «Se trata de proteger a mi hija, y si ustedes no pueden entender eso, tenemos un problema mucho más grande de lo que pensaba». Laura se acercó entonces,
con Eduardo y Camila a su lado. Mi sobrina de 10 años, vestida con un conjunto que probablemente costaba más que todo el vestuario de la obra, parecía aburrida. «Mamá, papá, nosotros nos vamos», anunció Laura. «Tenemos reservaciones para cenar y no quiero perderlas por...» Esto me lanzó una mirada despectiva. «Por supuesto, cariño», respondió mi madre inmediatamente. «Nosotros también nos vamos. Isabel parece estar de mal humor hoy». La familiaridad de esta escena, Laura escapando de las consecuencias, mis padres respaldándola, despertó una determinación en mí que había estado dormida durante demasiado tiempo. Era hora de cambiar las cosas, y sabía exactamente por dónde empezar. La oportunidad llegó 3 días después, durante la reunión familiar semanal en casa de mis padres. Estas cenas eran una tradición que Laura había instituido hace años, supuestamente para mantener unida a la familia, aunque en realidad servían como escenario para que ella brillara. Daniel y yo habíamos considerado no asistir, pero decidí que era el momento perfecto para comenzar a implementar mi plan. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Daniel mientras nos preparábamos. «Sabes cómo son estas cenas. Podrían convertirse en un campo de batalla». «Estoy segura», respondí, aplicando un toque de lápiz labial, algo que rara vez hacía para estas reuniones. «Ha llegado el momento de establecer algunos límites claros. Por Ana, por nosotros, incluso por mis padres, aunque ellos no lo entiendan todavía». Daniel sonrió, ese gesto cálido que me había conquistado hace 12 años. «Estoy contigo, pase lo que pase». Ana, vestida con un bonito vestido azul que ella misma había elegido, estaba entusiasmada por ver a sus abuelos y a su prima, ajena a las tensiones adultas. La observé mientras se ponía sus zapatos favoritos, tarareando la canción de la obra escolar. Mi determinación se fortaleció. Merecía crecer sin las sombras que habían oscurecido mi propia infancia. Al llegar a casa de mis padres, el escenario estaba preparado como siempre. Laura y su familia ya estaban allí, ocupando los lugares de honor en la sala. Mi madre revoloteaba alrededor de Camila, admirando su nuevo corte de pelo. Mi padre discutía algo con Eduardo, probablemente sobre inversiones o golf, sus 2 temas favoritos. «Llegaron los intelectuales», anunció Laura cuando entramos, su tono aparentemente ligero pero cargado de condescendencia. «¿Cómo está nuestra pequeña mariposa hoy?». Antes de que pudiera responder, Ana corrió hacia su prima. «Camila, ¿quieres ver los pasos de baile que aprendí para la obra?». Mi sobrina puso los ojos en blanco con desdén. «Eso es para niños pequeños», respondió, sin apartar la mirada de su teléfono. Observé cómo el entusiasmo de Ana se desvanecía, un reflejo doloroso de mi propia infancia junto a Laura. La diferencia era que mi hija tenía algo que yo nunca tuve, una madre dispuesta a romper el ciclo de traición familiar. La cena comenzó como de costumbre, con Laura dominando la conversación, compartiendo historias sobre sus clientes famosos y los exclusivos eventos a los que había asistido recientemente. Mis padres bebían cada palabra, haciendo preguntas que le permitían extenderse aún más. Daniel intentaba incluir a Eduardo en una conversación separada, mientras yo observaba la dinámica con nuevos ojos, consciente de cada patrón tóxico que se desarrollaba ante mí. «Por cierto», dijo Laura eventualmente, dirigiéndose a mí con fingida casualidad, «espero que hayas superado ese pequeño drama en la obra escolar. Realmente fue bastante embarazoso. Era la apertura que había estado esperando. En realidad, Laura, quería hablar contigo sobre eso», respondí, manteniendo mi voz serena. «Y ya que has sacado el tema frente a todos, este parece un buen momento». Un silencio repentino cayó sobre la mesa. Laura me miró con una mezcla de sorpresa y desdén. Claramente no esperaba que respondiera a su provocación. «No sé por qué tenemos que discutir esto ahora», intervino mi madre, siempre rápida para evitar conflictos que pudieran incomodar a Laura. «Estamos teniendo una cena agradable, precisamente porque es una reunión familiar», respondí con firmeza. «Y lo que pasó el otro día afecta a nuestra familia, especialmente a Ana». «Ana está bien», descartó Laura con un gesto de la mano. «Ni siquiera se enteró de nada». «Pero yo sí», dije, mirándola directamente. «Y esto no se trata solo del otro día. Se trata de un patrón que ha existido durante años. Un patrón donde te permites menospreciar a mi familia mientras todos miran hacia otro lado». Mi padre dejó su tenedor con un golpe seco. «Isabel, estás exagerando como siempre. Tu hermana no tiene malas intenciones». «¿De verdad, papá?», pregunté, sin apartar la mirada de Laura. Entonces, ¿por qué encontré mensajes en su teléfono donde se burlaba de Ana con sus amigos, llamándola la sobrina torpe, y compartiendo videos anteriores de ella? Laura palideció visiblemente. No esperaba que mencionara esto, y ciertamente no esperaba que lo hiciera públicamente. «¿De qué está hablando?», preguntó Eduardo,
mirando a su esposa con confusión. No sé de qué habla, respondió Laura rápidamente, su voz ligeramente más aguda. Está inventando cosas. ¿Inventando? Saqué mi teléfono y lo coloqué sobre la mesa. Cuando te quité el teléfono el otro día, no solo borré el video, también vi las notificaciones de tu grupo de chat, lo suficiente para entender lo que estaba pasando. Era una verdad a medias, pero por la expresión de pánico en los ojos de Laura, supe que había dado en el blanco. Ella realmente tenía ese grupo donde se burlaba de Ana, y ahora temía que yo tuviera pruebas. Esto es ridículo. Intentó defenderse, aunque su voz había perdido convicción. Isabel está fabricando drama como siempre. Laura, dijo Eduardo con voz grave. ¿Es cierto? ¿Te has estado burlando de Ana con tus amigos? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Por primera vez, vi a mi hermana sin palabras, atrapada en su propia traición. Creo que deberíamos irnos, anunció finalmente, empujando su silla hacia atrás. No voy a quedarme aquí para ser acusada falsamente. Por supuesto que te vas, respondí, sorprendiendo a todos con mi calma. Siempre lo haces cuando te enfrentas a la verdad sobre ti misma. Mis padres parecían aturdidos, atrapados entre su instinto de defender a Laura y la incómoda sensación de que esta vez, quizás, yo tenía razón. Isabel, comenzó mi madre. Seguramente podemos resolver esto como adultos. Estoy de acuerdo, respondí, y como adulto, he decidido que ya no permitiré que Laura trate a mi hija de esta manera. Si ustedes quieren seguir permitiendo su comportamiento, es su decisión. Pero Ana merece respeto, y me aseguraré de que lo reciba. Me levanté de la mesa, haciendo una señal a Daniel, quien asintió y comenzó a recoger nuestras cosas. Ana, cariño, es hora de irnos. Pero abuela dijo que habría postre, protestó mi hija, confundida por el repentino cambio. Tomaremos postre en casa, le prometí, sonriéndole para tranquilizarla. Mientras nos preparábamos para irnos, Laura permanecía de pie, su rostro una máscara de indignación y vergüenza. Por primera vez en nuestras vidas, había perdido el control de la situación, y ambas lo sabíamos. Esto no ha terminado, me advirtió en voz baja cuando pasé junto a ella. Le sostuve la mirada, reconociendo la amenaza pero sin intimidarme. No, no ha terminado, coincidí. De hecho, apenas está comenzando. Lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento era cuán ciertas resultarían ser esas palabras, y cómo la verdad que estaba a punto de salir a la luz transformaría nuestra familia para siempre. Al día siguiente, mientras corregía ensayos en mi oficina de la universidad, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba tensa, casi irreconocible. Isabel, necesitamos hablar sobre lo que pasó anoche. Estoy escuchando, respondí, dejando mi bolígrafo sobre la pila de trabajos. Laura está muy disgustada. Dice que la humillaste frente a Eduardo y que ahora están teniendo problemas. Contuve un suspiro de frustración. Por supuesto, la preocupación de mi madre era por Laura, no por lo que Laura había hecho a Ana. ¿Te explicó por qué estaban teniendo problemas, mamá? ¿Te contó sobre los mensajes donde se burlaba de Ana? Un silencio incómodo llenó la línea antes de que mi madre respondiera. Dice que exageraste todo, que solo estaba compartiendo momentos graciosos con sus amigas, no burlándose. ¿Momentos graciosos? La indignación calentó mi voz. ¿Así es como llamamos ahora a humillar a una niña de 7 años? Isabel, por favor, suplicó mi madre. No quiero que la familia se divida por esto. Laura sugirió que tengamos otra cena este fin de semana para aclarar las cosas. La traición familiar era tan predecible que casi resultaba cómica. Laura creaba el problema, yo reaccionaba, y luego se me pedía que me disculpara por alterar la paz. Este ciclo había existido desde que tenía memoria. No habrá otra cena, mamá. No hasta que Laura se disculpe sinceramente con Ana y conmigo. Estás siendo inflexible, se quejó mi madre. Tu hermana ha intentado llamarte 3 veces esta mañana. Era cierto. Había ignorado sus llamadas, necesitando tiempo para procesar mi próximo paso. La llamaré cuando esté lista, respondí. Por ahora, necesito que respetes mi decisión. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi oficina, observando a los estudiantes cruzar el campus. La confrontación con Laura había desatado algo en mí, una determinación que había estado dormida durante demasiado tiempo. Ya no se trataba solo de defender a Ana, sino de romper un patrón de décadas de traición y manipulación. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Eduardo, no Laura, lo que me sorprendió. Isabel, necesito hablar contigo. Es importante. ¿Podemos vernos a solas? Esta era una novedad.
Eduardo rara vez se comunicaba conmigo directamente, prefiriendo dejar las interacciones familiares en manos de Laura. Le respondí sugiriendo encontrarnos en una cafetería cerca de la universidad en 1 hora. Cuando llegué, Eduardo ya estaba allí, con una taza de café intacta frente a él y una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de confusión y determinación. «Gracias por venir», dijo mientras me sentaba. «Pareces preocupado», observé, pidiendo un té al camarero que se acercó. «Lo estoy», admitió, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. «Después de lo que dijiste anoche, revisé el teléfono de Laura mientras dormía. La confesión me sorprendió. Eduardo siempre había parecido completamente sometido a los deseos y opiniones de mi hermana». «¿Y?», pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. «Tenías razón», dijo en voz baja. «No solo sobre Ana, hay mensajes sobre ti, sobre mí, sobre prácticamente todos en su vida. Es como si viviera para criticar a los demás. Aunque siempre había sospechado que el comportamiento de Laura se extendía más allá de mí, la confirmación me produjo una extraña sensación de vacío. Mi hermana, la persona con quien había compartido la infancia, realmente era la persona cruel que temía que fuera. «Lo siento, Eduardo», dije sinceramente. «Debe ser difícil descubrir esto. Hay más», continuó, inclinándose hacia adelante y bajando la voz. «Encontré conversaciones con un hombre. Parece que Laura ha estado teniendo una aventura desde hace meses». Esta revelación me dejó momentáneamente sin palabras. Laura, quien siempre había presumido de su matrimonio perfecto, quien criticaba constantemente a otras mujeres por no estar a la altura de sus estándares, estaba engañando a su esposo. «¿Estás seguro?», pregunté finalmente. Eduardo asintió, su expresión sombría. «Completamente. Los mensajes son explícitos, y son con alguien que conocemos, Isabel, con Alejandro». Alejandro era el esposo de la mejor amiga de Laura, Daniela. El impacto de esta información me golpeó como una ola física. No solo estaba traicionando a Eduardo, sino también a su amiga más cercana. «¿Qué vas a hacer?», pregunté, procesando las implicaciones. «No lo sé», admitió Eduardo. «Por eso quería hablar contigo primero. Siempre has sido la racional de la familia, aunque Laura intente pintarte como la emocional». La ironía de la situación no se me escapaba. Durante años, Laura había construido una imagen de perfección mientras me pintaba como la hermana problemática e inestable. Ahora la verdad comenzaba a emerger, revelando la hipocresía que siempre había existido bajo la superficie. «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté, genuinamente curiosa. Eduardo me miró directamente. «Porque creo que merecías saber la verdad, y porque necesito un aliado. Laura intentará manipular a todos cuando esto salga a la luz, especialmente a tus padres». Tenía razón. Cuando Laura se sintiera acorralada, recurriría a nuestros padres, quienes invariablemente tomarían su lado. «¿Qué puedo hacer para ayudar?», ofrecí, sorprendida por mi propia disposición a involucrarme en esta situación. «Por ahora, solo quería que lo supieras», respondió Eduardo. «Voy a confrontarla, pero necesitaba hablar con alguien antes. Alguien que realmente la conozca». Mientras terminábamos nuestro encuentro, una parte de mí sentía una vindicación amarga. Laura siempre había sido experta en presentar una fachada perfecta, mientras ocultaba su verdadera naturaleza. Ahora esa fachada comenzaba a desmoronarse, y no por algo que yo hubiera hecho, sino por sus propias acciones. De camino a casa recibí otra llamada de Laura. Esta vez decidí responder. «Por fin contestas», comenzó, su tono acusatorio. «Has estado ignorándome todo el día». «Estaba ocupada», respondí simplemente. «¿Qué necesitas, Laura?» «Necesito que dejes de crear drama en la familia», exigió. «Eduardo ha estado actuando extraño desde anoche, y es tu culpa». La injusticia de su acusación, especialmente conociendo lo que ahora sabía, casi me hizo reír. ¿Mi culpa? Interesante teoría. Mamá dice que te negaste a venir a una cena para arreglar las cosas. Típico de ti, siempre tan inflexible. Decidí cambiar de táctica. «Laura, ¿has hablado con Eduardo hoy?». La breve pausa me dijo todo lo que necesitaba saber. «Está en el hospital, haciendo rondas». «¿Por qué?». «Solo curiosidad», respondí. «Deberías hablar con él cuando llegue a casa. Creo que tienen mucho de qué hablar». «¿Qué se supone que significa eso?». Su voz había perdido algo de su confianza habitual. «Significa que las mentiras tienen patas cortas, hermana. Todas ellas». Colgué antes de que pudiera responder, sabiendo que mis palabras la dejarían inquieta, preguntándose exactamente qué sabía yo. Era mezquino, quizás, pero después de años de sus manipulaciones, se sentía justificado. Esa noche, mientras Daniel y yo acostábamos a Ana, recibí un mensaje de texto de Eduardo. «Lo hice. No fue bien. Te llamaré mañana».
Minutos después, mi teléfono explotó con llamadas y mensajes de mis padres y de Laura. No respondí a ninguno, eligiendo en cambio estar presente con mi familia, sabiendo que el drama familiar estallaría pronto con suficiente fuerza. ¿Está todo bien?, preguntó Daniel mientras nos preparábamos para dormir. Tu teléfono no ha dejado de sonar. Laura está enfrentando las consecuencias de sus acciones, respondí, poniendo mi teléfono en modo silencioso. Y, como era de esperar, está intentando arrastrar a todos a su drama. Daniel me abrazó, su presencia un ancla en la tormenta que se avecinaba. ¿Quieres contarme qué está pasando? Le relaté mi conversación con Eduardo y la subsiguiente confrontación que aparentemente había tenido con Laura. Daniel escuchó atentamente, sin juzgar, una de las muchas razones por las que lo amaba. ¿Cómo te sientes con todo esto?, preguntó cuando terminé. Consideré la pregunta seriamente. Honestamente me siento liberada. Durante años he sido el chivo expiatorio, la hermana problemática. Ahora la verdad está saliendo a la luz, y aunque no me alegro del dolor de Eduardo, siento que finalmente se está haciendo justicia. Daniel asintió, comprendiendo. Solo ten cuidado. Laura acorralada puede ser peligrosa. Sus palabras resultaron proféticas. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana?, comenzó sin saludar. Buenos días a ti también, mamá, respondí, preparándome para lo que venía. ¿A qué te refieres exactamente? Sabes perfectamente a qué me refiero. Le dijiste a Eduardo sobre esas mentiras. Ahora está hablando de divorcio, y Laura está destrozada. Así que Laura ya había corrido a refugiarse en el consuelo incondicional de nuestros padres, tergiversando la verdad como siempre. No le dije nada a Eduardo, mamá. Él descubrió la verdad por sí mismo. Eso no es lo que dice Laura, insistió mi madre. Dice que has estado espiándola, husmeando en su teléfono, todo por venganza después de ese incidente insignificante en la obra escolar. La audacia de Laura para mentir tan descaradamente aún lograba sorprenderme. Mamá, piensa por un momento. ¿Cuándo habría tenido acceso al teléfono de Laura para espiarla? Eduardo vio los mensajes porque revisó su teléfono anoche. Mensajes con Alejandro, el esposo de Daniela. ¿Laura mencionó esa parte? El silencio al otro lado de la línea me indicó que no. Laura había omitido convenientemente ese detalle crucial. No sé qué creer, dijo finalmente mi madre, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Laura dice que estás inventando cosas para destruir su matrimonio. ¿Y por qué querría yo hacer eso?, pregunté con genuina curiosidad. ¿Qué ganaría destruyendo el matrimonio de mi hermana? Siempre has estado celosa de ella, respondió mi madre automáticamente, repitiendo el guión familiar que Laura había establecido hace años. Mamá, llama a Eduardo si no me crees. Pregúntale quién descubrió los mensajes y cómo. O mejor aún, pregúntale a Laura directamente sobre Alejandro. Observa su reacción. Después de colgar, me sentí agotada emocionalmente, y el día apenas comenzaba. Daniel, que había escuchado toda la conversación mientras preparaba el almuerzo de Ana para la escuela, me apretó el hombro en señal de apoyo. ¿Quieres que lleve yo a Ana hoy?, ofreció. Parece que tendrás un día ocupado. Asentí agradecida. El caos familiar estaba a punto de intensificarse, y prefería mantener a mi hija lo más alejada posible de ello. Mientras Daniel y Ana se preparaban para salir, mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Eduardo. Laura les dijo a tus padres que tú me contaste lo de Alejandro, dijo sin preámbulos cuando contesté. Lo sé, mi madre acaba de llamarme, respondí. Le dije que tú descubriste los mensajes por tu cuenta. Eduardo suspiró pesadamente. Laura está en modo desesperado. Anoche, después de confrontarla, llamó a tus padres llorando, diciendo que estabas intentando destruir nuestra familia por venganza. Ahora está en su casa. Típico, comenté, aunque sentía una punzada de tristeza por lo predecible de la situación. ¿Qué vas a hacer ahora? Contacté a un abogado esta mañana, respondió Eduardo, su voz firme. No hay vuelta atrás para mí, pero hay algo más que debes saber, Isabel. Laura está planeando algo contra ti. ¿A qué te refieres? Antes de irse, la escuché hablando por teléfono. Dijo algo sobre asegurarse de que Isabel pague por esto. No sé qué planea, pero conociendo a Laura, no necesitaba terminar la frase. Ambos conocíamos la capacidad de Laura para la venganza cuando se sentía amenazada. Gracias por la advertencia, dije. Tendré cuidado.
No tuve que esperar mucho para descubrir qué estaba planeando Laura. Esa misma tarde, recibí un correo electrónico de la directora de mi departamento, solicitando una reunión urgente para el día siguiente. El asunto era vago. Situación a discutir, pero mi instinto me decía que Laura estaba involucrada de alguna manera. Mis sospechas se confirmaron cuando, una hora después, recibí un mensaje de una colega. ¿Has visto lo que están diciendo de ti en el grupo de la universidad? Accedí al grupo de Facebook del personal docente, donde varios colegas discutían una publicación anónima que insinuaba que yo había tenido relaciones inapropiadas con estudiantes a cambio de calificaciones. La publicación incluía capturas de pantalla de supuestas conversaciones, tan obviamente falsificadas que resultaban casi cómicas. Laura, murmuré para mí misma, reconociendo su estilo en las mentiras elaboradas. Siempre había sido experta en fabricar pruebas cuando necesitaba desacreditar a alguien. Llamé inmediatamente a la directora de mi departamento, explicándole la situación antes de nuestra reunión. Para mi alivio, me creyó. Isabel, te conozco desde hace años, dijo. Nadie que te conozca creería estas acusaciones. Pero necesitamos abordar esto formalmente para proteger tu reputación y la de la universidad. Mientras lidiaba con este nuevo ataque, recibí una llamada de mi padre, su voz inusualmente apagada. Isabel, tu madre habló con Eduardo. Comenzó, sonando casi avergonzado. Parece que Laura no fue completamente honesta con nosotros. Eso es quedarse corto, papá, respondí, sin energía para endulzar la verdad. Laura lleva años no siendo honesta con ustedes, especialmente sobre mí. No sé qué pensar, admitió. Tu madre está devastada. Laura siempre ha sido. Siempre pensamos que era la hija perfecta, completé por él. Lo sé, papá. Todos lo pensaban. Esa era la imagen que Laura se aseguró de proyectar. Hubo un largo silencio antes de que mi padre hablara nuevamente. Puede que hayamos sido injustos contigo, Isabel, dijo mi padre finalmente, las palabras saliendo con dificultad como si cada una costara un esfuerzo físico. Quizás durante mucho tiempo, esta admisión, por pequeña que fuera, me dejó momentáneamente sin palabras. Nunca había escuchado a mi padre sugerir, ni remotamente, que su tratamiento hacia mí había sido injusto. Gracias por decir eso, papá, respondí cuando recuperé la voz. Significa mucho. Tu madre y yo estamos intentando procesar todo esto, continuó. Laura está en casa con nosotros, pero Eduardo llamó. Nos contó sobre los mensajes con ese hombre, Alejandro. Es difícil de creer. Lo entiendo, dije sinceramente. Has sido el pilar de la familia durante tanto tiempo. ¿Sabes algo sobre estas acusaciones en tu universidad?, preguntó, cambiando de tema. Laura mencionó que podrías tener problemas en el trabajo. Por supuesto que lo había hecho. Laura siempre se aseguraba de plantar semillas de duda, incluso cuando su propia posición se tambaleaba. Son completamente falsas, papá, fabricadas para desacreditarme. Mi directora ya está al tanto de la situación. Después de colgar, me quedé contemplando cómo había cambiado tanto en tan poco tiempo. La familia que siempre había conocido se estaba transformando ante mis ojos, revelando verdades que habían estado ocultas durante décadas bajo una capa de falsedades y favoritismo. Daniel regresó con Ana, quien corrió a mostrarme un dibujo que había hecho en la escuela. «Mira, mamá. Es nuestra familia frente a nuestra casa». Examiné el dibujo colorido. 4 figuras sonrientes. Ana, Daniel, yo y nuestro gato Milo. Frente a una casa con un gran sol amarillo brillando sobre todos. La sencillez y alegría del dibujo me recordó por qué esta batalla valía la pena. «Es hermoso, cariño», la elogié, abrazándola. «Vamos a ponerlo en la nevera». Mientras colocaba el dibujo, Daniel me miró inquisitivamente. Le resumí los acontecimientos del día en voz baja mientras Ana se instalaba en la sala para ver sus dibujos animados favoritos. «Laura no se detendrá con las acusaciones en la universidad», comentó Daniel, preocupado. «Si está desesperada, lo sé», respondí, «pero esta vez estoy preparada. Y tengo la verdad de mi lado». Esa noche, mientras cenábamos, recibí un mensaje de texto de Daniela, la mejor amiga de Laura y esposa de Alejandro. Mi corazón se aceleró. No habíamos hablado en años, principalmente porque Laura siempre había controlado sus amistades, manteniéndonos a todos en compartimentos separados. «Necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Puedes llamarme?». Le respondí que la llamaría después de acostar a Ana. Cuando finalmente lo hice, Daniela respondió al primer timbre, su voz temblorosa de emoción contenida. «Isabel, perdona que te contacte así, pero no sabía a quién más recurrir», comenzó. «Eduardo me llamó esta tarde. Me contó sobre Laura y Alejandro». «Lo siento mucho, Daniela», dije, genuinamente apenada por ella. «No, yo te debo una disculpa»,
respondió, sorprendiéndome. Siempre creí las cosas que Laura decía sobre ti, que eras resentida, problemática, que inventabas dramas. Ahora me doy cuenta de que probablemente nada de eso era cierto. La honestidad de Daniela me conmovió. Laura siempre ha sido hábil manipulando narrativas, respondí diplomáticamente. No solo eso, continuó Daniela, su voz ganando fuerza. Alejandro confesó que la aventura comenzó hace más de un año. Y mencionó algo más, Isabel. Algo sobre un plan para desacreditarte en tu trabajo. Ya lo implementó, le informé. Publicaciones anónimas con acusaciones falsas. ¡Hay más!, advirtió Daniela. Laura y Alejandro discutieron usar estudiantes reales para respaldar las acusaciones. Alejandro conoce a algunos alumnos de tu universidad a través de su trabajo en la clínica. Laura planeaba ofrecerles dinero para que mintieran. La revelación me heló la sangre. Una cosa era publicaciones anónimas en línea, otra completamente distinta era sobornar a estudiantes para que presentaran acusaciones falsas formales. Eso podría destruir mi carrera, sin importar cuán impecable fuera mi historial. ¿Tienes alguna prueba de esto?, pregunté, mi mente acelerándose para desarrollar un plan. Mejor que eso, respondió Daniela. Tengo grabaciones. Alejandro y yo tenemos un sistema de seguridad en casa que graba audio. Lo instalé hace meses cuando comencé a sospechar que me engañaba. Tengo varias conversaciones entre ellos planeando todo esto. La ironía era casi poética. Laura, quien siempre había sido tan cuidadosa de mantener una imagen perfecta, había dejado un rastro de evidencia que ahora la incriminaba. Daniela, eso podría ser crucial para protegerme, dije. ¿Estarías dispuesta a compartir esas grabaciones conmigo? Ya te las envié por correo electrónico, respondió. No solo eso, también he contactado a algunos amigos en común para advertirles sobre las mentiras de Laura. No voy a permitir que siga lastimando a más personas. Después de terminar la llamada, revisé mi correo y encontré el mensaje de Daniela con varios archivos adjuntos. Al escuchar el primero, la voz de Laura resonó clara y despiadada. Solo necesitamos que 2 o 3 estudiantes hagan acusaciones formales. Isabel estará acabada. Nadie la creerá a ella por encima de múltiples estudiantes. La voz de Alejandro respondió. ¿Y si los estudiantes no quieren involucrarse? Todo el mundo tiene un precio, respondió Laura con fría determinación. Ofréceles lo que sea necesario. Necesito que Isabel pague por meterse en mi vida. Escuché las grabaciones con una mezcla de horror y alivio. Horror por la maldad calculada de mi hermana, y alivio por tener finalmente pruebas irrefutables de su verdadera naturaleza. A la mañana siguiente, me reuní con la directora de mi departamento y le presenté las grabaciones. Su expresión pasó de la preocupación a la indignación mientras escuchábamos juntas. Esto es criminal, declaró cuando terminamos. Conspiración, difamación, intento de soborno. Isabel, deberías considerar tomar acciones legales. Por ahora solo quiero proteger mi reputación y mi trabajo, respondí. Laura ya está enfrentando las consecuencias de sus otras acciones. La universidad te respaldará completamente, me aseguró la directora, y personalmente me aseguraré de que cualquier estudiante que sea abordado con estas propuestas indecentes sepa que deben reportarlo inmediatamente. Salí de la oficina sintiéndome más ligera de lo que había estado en días. La verdad, esa cosa esquiva que Laura había manipulado durante años, finalmente estaba de mi lado. Al mediodía, recibí una notificación de que la publicación anónima en el grupo de la universidad había sido eliminada, junto con un comunicado oficial del Departamento de Recursos Humanos, condenando los intentos de difamación y expresando su pleno apoyo hacia mí. Pero la victoria fue efímera. Al llegar a casa, encontré a Daniel esperándome con expresión grave. Ana vino llorando de la escuela hoy, dijo tan pronto como entré. Aparentemente, Camila le dijo a todos sus compañeros que su mamá iba a ser despedida por comportamiento inapropiado con estudiantes. La rabia que sentí en ese momento superó cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Laura había cruzado la línea definitiva. Usar a mi hija inocente, a su propia sobrina, como peón en su juego de venganza. ¿Dónde está Ana ahora?, pregunté, luchando por mantener la compostura. En su habitación. Logré calmarla explicándole que eran mentiras, pero está confundida y dolida. Subí las escaleras y encontré a mi hija acurrucada en su cama, abrazando su conejo de peluche favorito. Su carita normalmente alegre estaba manchada de lágrimas, y la vista me partió el corazón. «Hola, cariño», dije suavemente sentándome a su lado. «Mamá, ¿es verdad lo que dijo Camila?», preguntó con voz pequeña. «¿Te van a echar de tu trabajo?». «No, mi amor», le aseguré,
acariciando su cabello. Son mentiras que la tía Laura está diciendo porque está muy enojada conmigo. ¿Por qué está enojada? ¿Es por lo que pasó en mi obra? Es complicado, cariño. A veces los adultos hacen cosas que lastiman a otros cuando están molestos o asustados. Pero quiero que sepas algo importante. Estoy bien, mi trabajo está seguro, y nadie puede cambiar lo mucho que te amo. Ana se incorporó, limpiándose las lágrimas con la manga. Camila dijo que ya no podríamos verla más, ni a los abuelos. Dijo que ya no éramos familia. Respiré profundamente, buscando las palabras adecuadas para explicar una situación tan compleja a una niña de 7 años. Ana, ser familia significa amarse y respetarse mutuamente. Cuando alguien no te trata con amor y respeto, a veces es necesario tomar distancia, al menos por un tiempo. Pero eso no significa que dejemos de ser familia. ¿Entonces seguiremos viendo a los abuelos? Sí, cariño. Las cosas pueden ser diferentes por un tiempo, pero seguiremos viendo a los abuelos. Lo prometo. Después de asegurarme de que Ana estaba más tranquila, bajé para encontrar a Daniel hablando por teléfono. Por su expresión, supe que era algo importante. «Es tu madre», dijo cubriendo el micrófono. «Quiere hablar contigo». Tomé el teléfono, preparándome para otra ronda de acusaciones y defensas de Laura. «Hola, mamá». «Isabel», comenzó, su voz sonando cansada. «Acabo de hablar con la directora de la escuela de Ana. Aparentemente Camila ha estado diciendo cosas terribles sobre ti». «Lo sé», respondí. Ana llegó llorando a casa. «Quiero que sepas que tu padre y yo no aprobamos esto», dijo mi madre sorprendiéndome. «Hemos hablado con Laura. Le dijimos que usar a las niñas en este conflicto es inaceptable». Era la primera vez que escuchaba a mi madre criticar directamente a Laura. «Gracias, mamá», dije sinceramente. «Significa mucho». «Isabel», continuó, con voz vacilante, «creo que necesitamos hablar. Todos nosotros. Tu padre y yo hemos estado reflexionando mucho estos días. ¿Laura sigue en vuestra casa?», pregunté cautelosa. «No. Se fue esta mañana después de nuestra conversación sobre Camila. Eduardo vino a recoger algunas cosas de Camila. Nos contó más detalles sobre todo». «Entiendo», respondí, sin saber qué más decir. «¿Podrías venir a cenar este fin de semana? Solo tú, Daniel y Ana. Nos gustaría intentar arreglar algunas cosas». La invitación me dejó momentáneamente sin palabras. Después de décadas siendo la hija secundaria, la que tenía que conformarse con las sobras de atención y afecto, mis padres estaban haciendo un esfuerzo para reconectar conmigo. «Sí, me gustaría eso», respondí finalmente. Al colgar, me volví hacia Daniel, quien había estado observando mi expresión con interés. «Mis padres quieren que cenemos con ellos este fin de semana», expliqué, sin Laura. Daniel levantó las cejas, sorprendido. «Eso es inesperado». «Lo sé», coincidí. «Parece que el reinado de terror de Laura finalmente está terminando». Al día siguiente, mientras revisaba mi correo electrónico en la oficina, encontré un mensaje de un remitente desconocido. El asunto era simple. «Lo siento». El cuerpo del mensaje era breve. «Isabel, nunca pensé que llegaría a este punto. Sé que probablemente no quieras saber nada de mí, y lo entiendo. Solo quería decirte que lamento haberte acusado falsamente». Las cosas se me fueron de las manos. Laura, releí el mensaje varias veces, buscando la trampa, el giro manipulador, la culpabilización sutil que siempre había caracterizado las disculpas de Laura, pero para mi sorpresa, no encontré nada de eso. Era simple, directa y aparentemente sincera. Mi primer instinto fue ignorarla. Después de todo, esta disculpa llegaba solo después de que Laura hubiera sido expuesta y hubiera perdido el apoyo de todos. Pero algo me impulsó a responder. «Laura, aprecio tu disculpa, pero las palabras son fáciles. Tus acciones han causado daño real a personas reales, especialmente a Ana. Si realmente estás arrepentida, demuéstralo con acciones». Isabel, no esperaba respuesta, pero llegó minutos después. «Tienes razón. ¿Podríamos hablar en persona? Sin excusas, sin manipulaciones, solo nosotras». Consideré la solicitud cuidadosamente. ¿Era una trampa? ¿Otro intento de manipularme? ¿O Laura realmente había tocado fondo y buscaba algún tipo de redención? Mañana, 4 p.m., en la cafetería de la Plaza Central. Lugar público, conversación breve. Su respuesta fue inmediata. «Allí estaré, gracias». Cuando le conté a Daniel sobre el intercambio esa noche, se mostró comprensiblemente preocupado. «¿Estás segura de que es buena idea?», preguntó mientras preparábamos la cena juntos. Laura ha demostrado que es capaz de cualquier cosa cuando se siente acorralada.
Lo sé, respondí, cortando verduras con quizás demasiada fuerza. Pero esto es algo que necesito hacer, por mí misma, no para perdonarla o reconciliarnos, sino para cerrar este capítulo. Daniel me miró con esa mezcla de preocupación y respeto que siempre me hacía sentir amada. Solo prométeme que serás cuidadosa y que me llamarás inmediatamente si algo se siente mal. Lo prometo, dije, inclinándome para besarlo. Además, elegí un lugar público por una razón. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación de calma. Fuera cual fuera el resultado de mi encuentro con Laura, ya no tenía poder sobre mí. La verdad había salido a la luz, y con ella, la libertad de las mentiras y manipulaciones que habían definido nuestra relación durante años. Llegué a la cafetería 15 minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa con buena visibilidad y cerca de la salida. A las 4:00 en punto, Laura entró. No la había visto desde la desastrosa cena familiar, y el cambio en su apariencia me sorprendió. Siempre impecablemente arreglada, ahora parecía desaliñada, con el cabello recogido descuidadamente y sin el maquillaje perfecto que era su sello personal. Se acercó a mi mesa con pasos inseguros, tan diferente de su habitual confianza dominante. «Gracias por venir», dijo, sentándose frente a mí. «Te escucho», respondí, manteniendo mi expresión neutral. Laura respiró profundamente, como reuniendo fuerzas. «Primero, quiero disculparme por intentar desacreditarte en tu trabajo. Fue despreciable, lo sé. Estaba desesperada y enojada, pero eso no es excusa». Asentí, esperando que continuara. Segundo, le pedí a Camila que se disculpara con Ana por lo que dijo en la escuela. Le expliqué que lo que hizo estuvo mal y por qué. Esto me sorprendió. No esperaba que Laura tomara responsabilidad tan directamente, especialmente con Camila. Tercero, continuó, su voz quebrándose ligeramente. Quiero que sepas que siempre he sido consciente de cómo te he tratado. No fue accidental ni inconsciente. Siempre supe lo que estaba haciendo. Esta admisión me dejó momentáneamente sin palabras. Una cosa era sospechar que la crueldad de Laura era deliberada. Otra muy distinta era escucharla confesarlo. ¿Por qué?, pregunté finalmente. La pregunta que había estado en mi mente durante décadas. ¿Por qué me odiabas tanto? Laura bajó la mirada a sus manos, que temblaban ligeramente sobre la mesa. No te odiaba. Te envidiaba. ¿Me envidiabas?, repetí. Incrédula. Eras la favorita, la exitosa, la perfecta. ¿Qué podías envidiarme? Tu autenticidad, respondió sin levantar la mirada. Tu capacidad para ser feliz con lo simple. Tu relación con Daniel, basada en amor real, no en apariencias. Tu relación con Ana, tan honesta y abierta. Sus palabras me dejaron atónita. Durante años, había asumido que Laura me veía como inferior, como alguien que no merecía el mismo respeto o afecto que ella. Todo lo que construí está basado en mentiras, continuó Laura. Mi matrimonio, mi carrera, mis amistades, todo era una fachada. Y lo sabía Isabel, siempre lo supe. Pero en lugar de cambiar, de buscar algo real como lo que tú tenías, elegí intentar destruirlo. Porque si no podía tenerlo, ¿por qué deberías tú? La honestidad brutal de su confesión me impactó. Por primera vez en mi vida adulta, estaba viendo a la verdadera Laura, sin máscaras ni manipulaciones. Eduardo presentó la demanda de divorcio ayer. Continuó. Daniela está contándole a todos sobre mi aventura con Alejandro. Mis clientes están cancelando contratos. Mi vida se está desmoronando, Isabel. Y lo merezco. Sentí una mezcla confusa de emociones. Vindicación, tristeza, e incluso una pizca de compasión que no esperaba sentir. ¿Qué quieres de mí, Laura?, pregunté directamente. ¿Por qué esta confesión ahora? Laura finalmente levantó la mirada, sus ojos enrojecidos encontrándose con los míos. No quiero nada. No te estoy pidiendo que me perdones o que intercedas por mí con mamá y papá. Solo necesitaba decirte la verdad, por una vez. Necesitaba que supieras que esto no fue culpa tuya. Nunca lo fue. Nos quedamos en silencio por un momento, el ruido de la cafetería desvaneciéndose al fondo mientras procesaba sus palabras. ¿Qué harás ahora?, pregunté finalmente. Me voy de la ciudad, respondió. He aceptado un trabajo en otra ciudad. Un puesto menor, sin glamour ni prestigio, pero es un comienzo. Eduardo y yo acordamos que Camila vivirá principalmente con él, pero la veré regularmente. Asentí, sin saber qué más decir. Parte de mí quería creer en esta nueva Laura, arrepentida y honesta. Otra parte, la que había sido lastimada repetidamente durante años, permanecía escéptica. «Hay algo más», dijo Laura, buscando en su bolso. Sacó un sobre y lo deslizó sobre la mesa. «Esto es para Ana. Es una carta disculpándome por cómo la he tratado,
Y también un pequeño regalo. Me gustaría que se lo dieras cuando creas que es apropiado, si es que alguna vez lo consideras apropiado. Tomé el sobre, sintiendo su peso en mis manos. Se lo daré cuando sea el momento, prometí, aunque no estaba segura de cuándo sería ese momento, o si llegaría. Gracias, dijo Laura, con una sonrisa triste que nunca le había visto antes. Y por lo que vale, realmente lamento todo el daño que he causado. No espero tu perdón, pero espero que algún día encuentres paz con todo esto. Se levantó para irse, pero antes de dar la vuelta, añadió: siempre fuiste la fuerte, Isabel, la verdaderamente fuerte. Yo solo era buena fingiendo. La vi alejarse. Su figura, una vez imponente, ahora parecía disminuida, como si el peso de sus propias acciones la hubiera encogido físicamente. No sentí el triunfo que quizás había esperado. En su lugar, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza por el tiempo perdido, por la relación que podríamos haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. Esa noche, después de acostar a Ana, le conté a Daniel sobre mi encuentro con Laura. Escuchó atentamente, como siempre, sin interrumpir hasta que terminé. ¿Le crees?, preguntó finalmente. Consideré la pregunta seriamente. Creo que realmente ha tocado fondo, y creo que está siendo sincera sobre su arrepentimiento ahora. Pero también creo que Laura es quien es. El tiempo dirá si este cambio es permanente o solo otra manipulación. Daniel asintió, comprendiendo. ¿Y tú cómo te sientes? Liberada, respondí después de un momento de reflexión, como si finalmente pudiera respirar completamente. Ya no necesito su aprobación, ni la de mis padres. Ya no necesito demostrar mi valor o defenderme constantemente. Puedo simplemente ser. ¿Qué hay en el sobre para Ana? Saqué el sobre que Laura me había dado. Dentro había una carta breve pero sentida, disculpándose por su comportamiento hacia Ana y prometiendo ser una mejor tía en el futuro si se le daba la oportunidad. También había un delicado brazalete de plata con un dije de mariposa. Parece sincero, comentó Daniel. Lo es, coincidí, pero Ana es demasiado joven para entender todo esto ahora. Se lo daré cuando sea mayor, cuando pueda decidir por sí misma qué tipo de relación quiere tener con Laura. El fin de semana llegó, y con él, la cena con mis padres. Condujimos hasta su casa con una mezcla de esperanza y cautela. Ana estaba emocionada por ver a sus abuelos, ajena a las complicaciones adultas que habían transformado nuestra familia. Mi madre nos recibió en la puerta con un abrazo cálido, tan diferente de sus habituales saludos formales. Mi padre parecía nervioso pero determinado, dedicando especial atención a Ana, quien respondió con entusiasmo a sus preguntas sobre la escuela. Durante la cena, la conversación fluyó sorprendentemente fácil, centrada principalmente en temas seguros. El trabajo de Daniel, los proyectos escolares de Ana, las flores del jardín de mi madre. Solo después de que Ana se retiró a jugar en la sala, mi padre aclaró su garganta y abordó el elefante en la habitación. Isabel, tu madre y yo hemos estado hablando mucho estos días, comenzó, su voz inusualmente suave. Sobre ti, sobre Laura, sobre cómo hemos manejado las cosas a lo largo de los años. Mi madre alcanzó mi mano sobre la mesa, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Nos equivocamos, cariño. Durante mucho tiempo, no vimos, o quizás no quisimos ver, lo que realmente estaba pasando. Laura siempre fue exigente, continuó mi padre. Desde pequeña, aprendimos a darle lo que quería para evitar conflictos, y en el proceso te dejamos de lado demasiadas veces. Nunca fue justo, añadió mi madre, pero era más fácil complacer a Laura que enfrentarla. Y con el tiempo, esa dinámica se volvió normal para todos nosotros. Sus palabras, tan simples y directas, desataron emociones que había contenido durante años. Sentí lágrimas formándose en mis ojos mientras escuchaba la validación que siempre había deseado, pero nunca esperé recibir. Laura nos contó sobre su encuentro contigo, dijo mi padre. Nos dijo que te había tratado terriblemente durante años y que nosotros lo habíamos permitido. Fue difícil de escuchar, pero necesario. Queremos intentarlo de nuevo, Isabel. Mi madre apretó mi mano. Si nos das la oportunidad. Queremos ser mejores padres, mejores abuelos. Sabemos que no podemos cambiar el pasado, pero quizás podamos construir algo nuevo. Daniel, quien había permanecido silencioso pero atento, habló entonces. Isabel ha deseado esto durante mucho tiempo. Una relación real, honesta, con ustedes. Pero necesita saber que este cambio es genuino, no solo una reacción temporal a la crisis con Laura. Mis padres asintieron, aceptando la advertencia implícita en sus palabras. Lo entendemos, respondió mi padre, y estamos dispuestos a demostrarlo con el tiempo y con acciones, no solo con palabras. Esa noche,
Mientras conducíamos de regreso a casa, me sentí extrañamente liviana, como si hubiera dejado una carga que había estado llevando durante demasiado tiempo. ¿Estás bien?, preguntó Daniel, notando mi silencio. Mejor que bien, respondí, mirando por la ventanilla a la noche estrellada. Por primera vez, siento que puedo avanzar sin el peso del pasado. No sé si las cosas con Laura alguna vez serán realmente buenas, o si mis padres mantendrán este nuevo entendimiento. Pero ya no dependo de eso para ser feliz. Daniel tomó mi mano sobre la consola central. Estoy orgulloso de ti, de cómo has manejado todo esto. Gracias por estar siempre a mi lado, respondí, apretando su mano, por creer en mí incluso cuando yo no creía en mí misma. Ana dormía pacíficamente en el asiento trasero, su rostro relajado y confiado. La observé, prometiéndome silenciosamente que siempre la protegería, no solo de otros, sino también de las dinámicas familiares tóxicas que habían marcado mi propia infancia. En las semanas siguientes, comenzamos a establecer una nueva normalidad. Laura se mudó como había planeado, manteniendo comunicación mínima pero respetuosa. Mis padres hicieron esfuerzos visibles por conectar con Ana y conmigo, asistiendo a sus eventos escolares y mostrando interés genuino en nuestras vidas. Lentamente, cautelosamente, comenzamos a construir relaciones más saludables. 3 meses después del incidente en la obra escolar, recibí un correo electrónico de Laura con fotografías adjuntas. Mostraban su nuevo apartamento, modesto pero acogedor, y a ella en su nuevo trabajo, con una sonrisa que parecía genuina por primera vez en años. La breve nota decía simplemente: empezando de nuevo. Espero que estén bien. Le respondí con un mensaje igualmente breve. Me alegro por ti. Nosotros estamos bien. Ana tiene otra obra escolar el próximo mes. Interpretará a un árbol. Su respuesta llegó horas después. Seguro que será el mejor árbol del bosque. No era reconciliación, ni perdón completo. Era algo más simple y quizás más valioso. Un comienzo honesto. 6 meses después, mientras preparaba a Ana para su nueva obra escolar, había sido ascendida de árbol a narradora principal. Reflexioné sobre todo lo que había cambiado. La traición familiar que había sido una constante en mi vida había sido finalmente expuesta y confrontada. Las heridas seguían ahí, cicatrizando lentamente, pero ya no definían mi existencia. Lo que había comenzado como un acto cruel en la obra escolar de mi hija se había convertido en el catalizador para una transformación profunda, no solo en mi relación con Laura, sino en toda nuestra dinámica familiar. La verdad, finalmente reconocida, había liberado a todos, incluso a Laura, de los roles que habíamos estado interpretando durante demasiado tiempo. Mientras peinaba el cabello de Ana frente al espejo, nuestros reflejos me mostraron algo que siempre había sabido, pero nunca había apreciado completamente. La verdadera fuerza no está en dominar a otros o en mantener apariencias perfectas, sino en la autenticidad, en la capacidad de enfrentar la verdad incluso cuando duele, en la voluntad de defender lo que es correcto, especialmente para aquellos que amamos. ¿Estás nerviosa?, le pregunté a Ana, ajustando su diadema. Un poquito, admitió. Pero sé que lo haré bien, y esta vez, todos estarán ahí para verme brillar. Sonreí, sabiendo que tenía razón. Esta vez, sería diferente. Esta vez, estaría rodeada solo de personas que genuinamente la apoyaban y valoraban. La justicia no siempre llega de la manera que esperamos, ni en el momento que deseamos. A veces, como descubrí, llega silenciosamente, en la forma de verdades finalmente reconocidas y relaciones finalmente redefinidas. Y a veces, lo más justo no es la venganza o el castigo, sino la libertad de crear algo nuevo y mejor de las cenizas de lo que se ha destruido. Mientras conducíamos hacia la escuela para la nueva obra de Ana, me sentí en paz. Ya no era la hermana ignorada o la hija secundaria. Era simplemente Isabel, madre, esposa, profesora, valorada por quienes realmente importaban. La obra fue un éxito rotundo. Ana brilló como narradora, recitando sus líneas con confianza y claridad. Desde mi asiento en primera fila, pude ver su rostro iluminarse cuando vio a todos sus seres queridos observándola con orgullo genuino. Daniel y yo, mis padres, e incluso Eduardo y Camila, quien había insistido en venir a apoyar a su prima. Laura no estaba presente físicamente, pero había enviado flores para Ana con una tarjeta que decía: «Brilla como sé que lo harás». Un pequeño gesto, pero significativo. Después de la función, mientras los niños celebraban con pastel y jugo, mi padre se acercó y me abrazó inesperadamente. «Estoy orgulloso de ti, Isabel», dijo con voz áspera por la emoción. «No solo por la maravillosa hija que has criado, sino por la mujer en que te has convertido. Lamento haber tardado tanto en verlo realmente».
Mi madre, uniéndose a nosotros, añadió: «Has construido algo hermoso aquí, algo real». Miré alrededor, a esta familia imperfecta pero en recuperación, y sentí una profunda gratitud. La traición que había definido nuestra dinámica durante décadas finalmente había sido reemplazada por algo más auténtico. Laura y yo nunca volveríamos a ser hermanas en el sentido tradicional. Demasiado había pasado entre nosotras. Pero habíamos encontrado una forma de coexistir pacíficamente, conscientes de nuestro pasado pero no atrapadas en él. Un año después del incidente en la primera obra escolar de Ana, recibí una carta de Laura. No contenía disculpas, esas ya habían sido ofrecidas, ni promesas grandiosas. En su lugar, compartía reflexiones honestas sobre su terapia, su nuevo trabajo y su relación en evolución con Camila. Terminaba con unas líneas que guardaré siempre. Durante años viví obsesionada con mantener una imagen perfecta, sin darme cuenta de que estaba sacrificando las únicas cosas que realmente importan. Conexiones genuinas, amor honesto, paz interior. Perdí todo lo que creía importante. Pero en el proceso encontré algo más valioso: la verdad sobre mí misma. No puedo cambiar nuestro pasado, Isabel, pero estoy aprendiendo a construir un futuro diferente. Gracias por mostrarme que es posible. La justicia llegó, no como la había imaginado, sino en forma de verdad finalmente reconocida. Y con ella, la libertad, para todos nosotros, de dejar atrás los roles que habíamos interpretado durante demasiado tiempo y descubrir quiénes podíamos ser realmente. Hoy, mientras veo a Ana crecer segura y amada, sé que rompí el ciclo. La traición familiar que marcó mi infancia no definirá la suya, y en eso encuentro mi mayor victoria. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.